Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía del semestre 2027-1. Esta es nuestra primera sesión del semestre. Vamos a contar, bueno, ya tenemos programadas 15 sesiones, entonces esperemos que sea un semestre bastante productivo, con contribuciones pues de todos los colegas que están en el grupo, en el GICE, y también algunas invitaciones de investigadores pues externos al grupo y del instituto también. Entonces, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos y vamos a comenzar. Este es un tema que a veces, bueno, ya hemos explorado aquí en el seminario, los mapeos autoorganizados. Vamos a mencionar de qué tratan y hacer una implementación en Python. Los que estén familiarizados con Python y tengan su IDE y, bueno, la manera de cómo implementarlo, pues lo pueden ir siguiendo. Si no, después se va a montar el video en nuestro canal de YouTube y lo van a poder replicar posteriormente, eh, o en tal forma, pues compartimos el notebook. ¿Ok? Este tema es como una versión, no es una sesión introductoria, porque el doctor José Juan Chávez va a hacer una presentación en la siguiente sesión, que va a tomar como, bueno, una batería de modelos, entre ellos los mapas autoorganizados, para hacer un análisis de clusterización, identificación de variables relevantes en el sistema financiero. Ya no lo va a platicar posteriormente en la siguiente sesión, pero entonces con esto, pues digamos, nos conecta con lo que son los OMS y cómo implementarlos. Bueno, primero vamos a describir lo que son, después el método que se utiliza y algunos ejemplos en Python muy sencillos que vamos a seguir, y luego una aplicación con textos que también ya hemos estudiado, y si nos da tiempo, vemos una tesis de un alumno, Víctor Velázquez, que hizo una caracterización de los registros de seguros de gastos médicos mayores. Él se graduó de licenciatura en actuaría con una tesis aplicando SOMS. Pues los SOMS se utilizan en el área de, básicamente, de ciencia de datos, donde, como vemos aquí en estas interpretaciones visuales, pues es la intersección de un montón de, digamos, áreas de conocimiento, de matemáticas, de ciencias de la computación, de procesamiento de datos, de estadística. Entonces aquí es donde podemos encontrar pues estos métodos tipo que incluyen redes de neuronas, que son de la inteligencia artificial, probablemente también de análisis con Big Data, ¿no? Aquí les presento a Teuvo Kohonen, que fue el que los propuso. Tiene algunas publicaciones donde describe cómo funcionan estos mapas. Aquí podemos ver su primera contribución en el 82, luego en el 90, que es un libro, pues es el libro que, si quieren estudiar mapas autoorganizados, el de 1990, pues es el fundacional. Y hay una tercera edición en el 2001. Entonces, yo creo que es un método pues bastante, digamos, poderoso, ¿no? Pero no ha sido muy ampliamente difundido, ¿no? No así como otros métodos de Machine Learning, por ejemplo. Yo creo que vale la pena revisitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es un SOM? Pues es un tipo de red neuronal de aprendizaje no supervisado competitivo. ¿Qué quiere decir que sea no supervisado? Es decir, nosotros no tenemos un set de datos de entrenamiento como regularmente lo manejan otro tipo de redes neuronales de aprendizaje profundo, como el perceptor multicapa o los LSTMs, ¿no? Sino que a priori no conocemos si hay alguna categoría interna, una categoría de los datos. Entonces, lo que hace el SOM es procesarlos y tratar de identificar pues algunas características semejantes, y
arrojarnos pues cierta clusterización. Entonces vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué es competitivo? Porque están compitiendo las neuronas por activarse y, digamos, tener ahí mapeados los elementos que las está activando. Por eso es competitivo. Entonces, la idea es hacer clústeres y realizar proyecciones no lineales en el espacio donde viven los datos. Por ejemplo, si tenemos un vector de tamaño 100, pues realmente ese vector vive en R100, ¿no? Entonces lo que hacemos es, y tiene propiedades cualitativas y cuantitativas en R100, pero se proyectan en dos dimensiones conservando sus propiedades no lineales. Si hay hoyos, si no hay hoyos, fronteras, no fronteras, entonces conserva esas propiedades topológicas. Eso es como lo más interesante, ¿no? Entonces, esta es una representación visual, digamos que tenemos una latiz de neuronas arregladas de manera regular, homogénea, y cada neuroncita aquí, pues va a tener un vector de pesos, que ese vector de pesos, pues va a ser como el ancla para que los datos que vayamos pasando en el SOM se vayan anclando ahí en esa neurona. Ahorita vemos el algoritmo cómo trabaja. Una vez que el objeto o nuestro dato es anclado a esa neurona, entonces se activa, aquí representado con la neurona amarilla, y activa a todas las demás, ¿no? Entonces, ¿qué hace cuando se activa? Que ese vector de pesos que caracteriza la neurona, pues hace que se parezcan un poquito más a influye en los vectores de las otras neuronas, con ese radio que se ve ahí mostrado, ¿no? Entonces, esto, digamos, para un objeto, pero posteriormente vamos a tener 100, 1 millón de objetos que se van a ir mapeando y entonces se van a ir actualizando estos pesos de las neuronas. ¿Qué queremos al final? Pues que si los objetos son muy parecidos, van a estar siendo mapeados a la misma neurona, ¿no? Entonces, al final vamos a tener una serie de neuronas activas que va a contener los datos que le estamos ingresando. Si tenemos 5 o 10 neuronas activas, esos serían como las categorías, ¿no? El resultado. Tenemos n vectores de entrada de tamaño k, o sea, nuestros objetos, nuestro vector de características, que contiene la información pues, del fenómeno que queremos, pues, digamos, clusterizar. Iniciamos con pesos aleatorios en el SOM. No tenemos ninguna estructura aquí. Entonces, cada neurona tiene pesos, se inicializan aleatoriamente. Y entonces para cada vector de entrada D, vamos a recorrer todas las neuronas buscando la que tiene la distancia media. Como son vectores, entonces podemos ocupar la distancia euclidiana para medir esa distancia. Y donde tenemos la menor distancia es donde se mapea ese objeto, a esa neurona. ¿Ok? Posteriormente, que encontramos a esa neurona, se llama BMU o la Best Match Unit. Lo que hace es actualizar los pesos alrededor del BMU. Es decir, mete cierta presión en las neuronas de la vecindad, haciendo que los pesos en el tiempo siguiente sean igual a los pesos en el tiempo inicial o en el tiempo t, más una función de vecindad por la función de aprendizaje entre la diferencia del vector de pesos o el vector de entrada menos el vector de pesos de la neurona. Entonces se hace pues digamos, esta diferencia, y lo que hace este vector de pesos de las neuronas se va pareciendo un poquito más al vector de entrada, ¿no? Y eso se repite pues digamos, con la vecindad de las neuronas activas. Introducimos un nuevo vector de entrada y así sucesivamente. Cuando acabamos todo el set de datos, a eso se le llama una época o una generación. Posteriormente volvemos a meter todos los datos
así hasta cumplir, no sé, 100 generaciones o 200 generaciones. Y la idea es que estos vectores vayan convergiendo. Ya cuando metemos el set de datos de entrada y las neuronas ya no sufren modificación o es mínima, con una épsilon muy, muy, muy pequeña, entonces se dice que la red neuronal converge. Entonces, ¿por qué? Porque ahora los datos ya saben dónde están mapeados y ya no hay diferencia, ya no se va a mover. Y es cuando tenemos que ver el mapa, a ver cómo quedó, digamos, la cantidad de neuronas prendidas, ¿no? Para saber cómo converge este son, utilizamos el error de cuantificación, que es la diferencia entre el vector de entrada con el Bessemer unit de ese vector. Se hace la diferencia, se suman, esta es distancia euclidiana, se suman todas las diferencias y después se divide entre el número de observaciones. Entonces, ¿qué sucede? Ah, se promedia. Que cuando la red está aprendiendo, este error es muy alto y conforme va evolucionando, va decayendo. Bueno, lo que se espera, ¿no? Que vaya decayendo. De tal manera que ese error de cuantificación luego es ya muy, muy cercano como a cero. 0.001 o cosas así. Ujú, converge. Ya cuando converge, entonces ya podemos parar el entrenamiento. Es una medida pues muy, muy buena, ¿no? A veces queda como vibrando un poquito, pero ya son valores muy pequeños. Ya abajo como de 0.01 ya es un muy buen error de cuantificación. Entonces, ¿cuáles son pues las ventajas? Primero que es aprendizaje no supervisado. Es decir, no requerimos saber las categorías de los datos en un principio. Entonces, es lo que nos va a generar el SOM. Preserva la topología. Como les mencionaba, si el objeto vive en R100 y en R100 hay hoyos o cosas extrañas, cuando lo mapeen a R2, pues va a conservar esa topología. Entonces, eso es interesante porque conserva esas relaciones no lineales. Reducción de dimensionalidad. De n dimensiones, pues me lo puede pasar a 2. Capacidad de agrupamiento y clasificación. Se utiliza para hacer clustering, a diferencia, por ejemplo, de un método tipo K-means, donde K es el número de clusters que vamos a ocupar. Eh, pues aquí no necesitamos a priori mencionar cuántos clusters, pues digamos, necesitamos o va a tener la muestra de datos, ¿no? Mencionan que es robusta ante el ruido, tiende a ser más estable en presencia de ruido en los datos que otros métodos de clustering y se puede aplicar a una gran diversidad de tipos de datos. De hecho, puedes meter imágenes, series temporales, series bioinformáticas o hacer minería de datos. Siempre es tener un preprocesamiento de datos para construir ese vector de características. Si le pasamos un buen vector de características, eh, de hecho, haciendo a lo mejor algún análisis ahí de correlación para quitar entradas que pueden ser repetitivas, entonces ya estamos dándole mejor información, una mejor calidad de la información y nos va a dar una proyección pues bastante, o nos tendría que dar una proyección bastante buena, ¿no? Algunas limitaciones, como cualquier otro método, ¿no? La elección de los parámetros pues es sensible. Eh, Hay estrategias para mitigar estos efectos. Por ejemplo, el tamaño de la cuadrícula. Si tengo 1000 datos o 1 millón de datos, ¿de qué tamaño debería ser esta retícula de neuronas? Pues hay una medida, más o menos, que es la raíz cuadrada del número de datos, más un cierto épsilon. eh, ¿Para qué? Bueno, para que tengan para que no esté tan compacto el espacio, ¿no? Donde es mapeado. Es hacer pruebas, ¿no? Están como estas variaciones de los hiperparámetros, entonces de neuronas, que pues tienes un montón ya de ensayos y te quedas con la mejor elección. ¿Cuál sería? Pues a lo mejor el que el error de cuantificación sea menor. Esa sería una medida. El radio de vecindad. Este radio de vecindad es el que activa, una vez que está activa las neuronas, modifica todas las vecinas. ¿Pero de qué tamaño debería ser el radio? Porque aquí alrededor es como si fuera una gaussiana.
con el valor más alto en la neurona que se activa. Esto es como la carga de modificación para las otras neuronas. Entonces, si el radio de vecindad es muy grande, pues sería como una campana de Gauss, pues bastante como gorda, ¿no? Y si es muy chico, pues sería así. Y la influencia sería menor. ¿Cuánto es bien, pues, tener un radio de qué tamaño? Entonces, pues, también es estar ahí como practicando y haciendo pruebas, ¿no? Entonces, si esa distancia es muy amplia, por ejemplo, la agrupación que vaya. Depende, es que este radio va decreciendo cada vez, pues va disminuyendo. Puede ser que estés tomando un radio muy pequeño. Entonces estás afectando solamente un área, posiblemente es que sería bueno tener un radio más amplio, ¿no? Para que esa información influya en las demás. Ahora, si no tenemos demasiadas iteraciones, puede ser que ese radio no se comprime, entonces no puede haber una diferenciación como muy buena, porque todas las neuronas van a trabajar sobre radios muy grandes. Entonces, pues eso es estar ahí Pues probando, también ¿no? aumentar las iteraciones, pues. Exactamente. ¿Cuántas? Pues puede ser 1 millón, tal vez, o el error de cuantificación es el que nos puede ir guiando, ¿no? Y, Eh, y ahí, Gus, se trabaja con otro tipo de distribución que no sea normal. O sí, solamente. hay varias, sí, hay varias. Hay como 4 vecindades. Por ejemplo, hay unas triangulares, ¿no? Eh, Hay unas que le llaman como de tipo sombrero mexicano, por eso sí. Entonces tiene, Como con las pesadas. podría ser que al final tiene, pero más bien tiene otra, Como varias Como modas. otras, acá exactamente como otra moda, como sí. otras modas. Es como el sombrero de Speedy González. Sí, se ha probado El del con varias, pique, ¿no? el de Pique. pique. Eh, Procesamiento de los datos, que bueno, esta limitación va para cualquier método de machine learning, ¿no? De ciencia de datos. Hay que tener buenos datos, ¿no? Creo que hay una frase por ahí, ¿no? Que si le metes basura a tu modelo, pues va a sacar basura, ¿no? Claro. Entonces, Eh, pues esto es para cualquier método. Deben ser normalizados, es mejor que uno haga la normalización, estén preparados los datos para ingresarlos. Una dificultad puede ser determinar el número de clústeres, porque con datos bonitos puede ser que se activan una, dos, tres, cuatro. Está muy bien, pero luego no es tan claro, ¿no? Eh, la manera como podemos solventar esto es con estas visualizaciones, que son la técnica U-Matrix, en el cual se pintan las diferencias de los pesos entre las neuronas. Si tenemos una neurona y la adyacente tienen el mismo vector de pesos, esta distancia es muy pequeña. Entonces, digamos que se pintan entre ellas una región negra. Pero aunque estén las neuronas juntas, puede ser que sus vectores sean muy distintos. La distancia es muy grande. Entonces pintas una frontera que va tendiendo a blanco. Entonces eso me identifica. Aunque estén juntas las neuronas, sus vectores son muy distintos. Eh, digamos que cualitativamente hay una diferencia ahí que hay que mostrar. Eso nos puede ayudar. ¿Es costoso? Bueno, todas las redes de neuronas son costosas, ¿no? Cuando ese error tiende a ser o siempre preferimos ¿qué tal si no es convergente, ¿no? Respecto para la calificación de la U-Matrix, eh, puede ser que la red ya convergió, ya los vectores no se mueven, pero puedes tener vectores muy diferentes. Entonces ahí es cuando hay que pintar como una línea, ¿no? O sea, Mm. y cuando son iguales, entonces no hay gran diferencia. Entonces no pintas esa línea. Sí. Computacionalmente costoso, sí, y datos dinámicos. Bueno, realmente como es un método de convergencia, ingresarle nuevos datos que no conoce, pues no sabemos si lo vaya a hacer muy bien, ¿no? y Eh, hay también, Gus, por ejemplo, si son datos que de alguna manera tengan correlación, que estén correlacionados, bueno, no, también es importante eso, ¿no? sí, Porque no deben de estar correlacionados. exactamente. En el procesamiento de los datos,
ahí deberíamos de detectarlos. Por ejemplo, si tengo un vector de 10 entradas, pero tres de ellos son así igualitos, una correlación de punto noventa y tantos, me quedo con uno. O sea, quito esos tres campos y me quedo con uno. No me va a dar más información. Ujú. Entonces, bueno, vayamos a pues, hacer algunos ejercicios. Hay una biblioteca muy bonita en Python que se llama Minisom, que es sencilla de utilizar. Ahorita está la 2. Creo que quité la imagen. 2.3.6 con una actualización en febrero de este año. Entonces, eso es adecuado porque siguen, digamos, puliendo la biblioteca y si hacemos una investigación y queremos reportar, podemos reportar que lo estamos procesando con Minisom, versión tal, y como todo tiene mantenimiento, pues está muy bien, ¿no? Se puede replicar los resultados. Entonces, bueno, pues vamos a crear unos mapas, ¿no? A ver. Vamos a hacer el primer ejemplo. Yo creo que el ejemplo más sencillo es crear vectores de características con entradas binarias. Por ejemplo, tener un vector de tamaño 3 con entradas binarias, pues no necesitamos hacer el ejercicio, bueno, más es como para mostrar, ¿no? Es decir, con entradas binarias tenemos 8 posibles estructuras de vector. No hay más, ¿no? Bueno, pero el SOM no lo sabe, entonces vamos a hacer el ejercicio. Ajá. A ver, veamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear unos 1000 vectores de este estilo de manera aleatoria. Eh, Ahorita vemos lo de los colores, ¿no? Pero vamos a crear el set de datos. Pues a ver, vayamos. Yo uso Google Colab, o pueden usar otro tipo de su IDE favorito. Mm, a ver. Entonces, a ver qué hacemos. ¿Alguien en Zoom o aquí lo va a estar replicando? Porque si no, pego las instrucciones aquí en el chat o nos enfocamos aquí en el. Y sobre la cantidad de datos, Luz, ¿se requieren muchos datos o hay un mínimo? Pues, pues yo he hecho ejercicios con 1000 datos, por ejemplo. Puede ser, o tal vez yo creo que, pues José Juan va a hacer un ejercicio con treinta y tantos datos, ¿no? 37 datos y son como, pues cada más de 100 valores Ah, ok, ok. Sí, para cada uno. Para cada uno. entonces, pues vamos a probar con treinta y tantos datos, entonces, pues sí, Sí. es poco, ¿no? Pero yo creo que sí podría jalar, podría ser hay un buen mapa. Entonces, a ver, primero lo que hacemos es importar la librería Minisom. Por sectores, de hecho, todo muy. De hecho, se han hecho ejercicios mapeando países Países, para para países. tratar de clusterizar la pobreza. Exacto, por ejemplo. Un Es un vector de buen ejercicio. características. Buen ejercicio. También ahí está también la tecnología, por ejemplo. Es un buen ¿Cómo se tema, podría ¿no? hacer? Se podría hacer es tecnología. Sí, Estoy pensando en eso de la tecnología. pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Queremos un vectorcito, no sé, de Eh, 5 o 10 entradas, no sé sí. cuántas. Y entra lo de las revistas. Ahí entra en la revista, claro que sí. Ándale. Una pregunta, Gustavo. Para los datos, por ejemplo, imagina la información que yo tengo, ¿no? Tengo bancos y tengo 10 años de datos. Si alguno de ellos no cubre los 10 datos, pues ya es un panel desbalanceado, ¿no? ¿Se puede utilizar los 8 datos o tengo que tener para todos los periodos? Por ejemplo, si no tienes dato, Ajá. habría que hacer una imputación. Es Sí, decir, seguro.
las ¿Qué, modas, ¿no? Por ejemplo. qué- qué- o sea, ¿qué significaría que tenga un dato, no sé, igual a cero o el promedio? Por ejemplo, es que hay algunos, en este caso hay algunos bancos que empezaron a operar dentro del periodo, u otros que dejaron de operar a mitad del periodo. Ujú, ujú, Entonces, sí, ya no sería un supuesto razonable, ¿no? No los puedes imputar porque ya no existen o todavía no existían. Estaría incompleto. Ajá. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, para el ejercicio, me aseguré que fueran puros casos que de entrada al final tienen toda la información, pero eso reduce la cantidad de datos, ¿no? Que hay. Te lo pregunto porque dentro de las variables están categorizadas también por año. ujú, Entonces, pues hay algunas que no están dentro de la base, pero a partir de cierto año empiezan a tener vigencia. claro. ¿Qué significaría, por ejemplo, ponerle un cero? Pues eso ya es como una decisión del modelador, Sí, sí, ¿no? sí, porque en algunos casos tiene sentido y en otros casos le estarías poniéndole un dato que no va. O sea, Exacto. por ejemplo, un ponderador de cero significa que tendría un bajo riesgo y ahí no convendría ponerlo. O agarras la media, Ujú. ¿no? A lo mejor Ok. convendría hacer eso en ausencia de dato para ese indicador. Sí. Para los 37 que puse, están todos los datos para todos los años. Entonces, de momento podemos trabajar con eso y ver después cómo podemos aprovechar más datos. Sí, exactamente. Eso parece una cosa menor, ¿no? Pero cuando los economistas utilizan interpolación, ¿no? Pues digo, Sí, ¿qué número sí. Ujú. estás colocando, ¿no? ¿Qué estás colocando? Sí, Sí, exactamente. O Exacto. sea, Exacto. Usan mucho, también usan mucho en interpolación o para los de estudios de De perspectiva. perspectiva, sí. Voy siguiendo el código, por favor, si te ah, agarro el paso. ok. Sí, ese se los comparto. Entonces, bueno, aquí creamos, bueno, más bien llamamos, instalamos al Minisom y las librerías que vamos a ocupar. Y aquí me dice, estás instalando la versión 2.3.6. Luego vamos a hacer aquí nuestra creación de datos, ¿no? Artificiales, en este caso. Un vector, bueno, van a ser 10.000 vectores de tamaño 3 inicializados con entradas binarias, 3 0 y uno. Más bien 0 o uno. Aquí los despliego y bueno, son vectores de este estilo. Pues aquí ya tenemos 10.000 vectores. Que este es el paso esencial, o sea, esto ya en su investigación ya deberías tener este arreglo de datos ya pulido, normalizado, ¿no? Sin correlaciones Ujú, o con correlaciones, hacer un análisis de correlación anteriormente. ujú, así es. Luego, tres, crear la estructura del SOM. Aquí llamamos al constructor. Esta cosa. ¿Qué funciones tiene? Bueno, aquí es el número de neuronas en el eje horizontal, número de neuronas en el eje vertical, el tamaño del vector de pesos, que en este caso debe coincidir con el tamaño del vector de pesos de entrada, de datos de entrada, ¿no? Que en este caso son tres. Eh, Esta es la vecindad que va a crear alrededor de las neuronas que se activan. Tenemos la tasa de aprendizaje, que es un valor entre cero y 1. ¿Qué significa? Si le ponemos cero, quiere decir que la influencia del vector de pesos, una vez que se va a actualizar, si está muy cercano a cero, pues se mueve muy poquito. O sea, casi no va a tener movimiento. Si le ponemos uno, entonces el vector de pesos cada vez que lo muevan se va a mover mucho. Hay que llegar a un equilibrio porque eso depende de los datos. Por lo regular, para hacer pruebas siempre se establece a la mitad, 0.5, ¿no? Y tenemos la inicialización de la semilla aleatoria para replicar los resultados. Una pregunta, Gustavo, sobre el input len. Dice el número de variables o características de cada central. Eso, por ejemplo, si para los 37 bancos tengo 10 variables, serían las 10 variables que vamos a 10, utilizar. pones ahí 10, exactamente.
Y aquí viene la función. Una vez que ya se inicializa esto, inicializa la estructura, ¿no? Del SOM. Vamos a entrenar con, digamos, agarrando del set de datos de manera aleatoria. Creamos 10,000 vectores, ¿no? Aleatorios. Entonces lo que va a hacer es, de esos 10,000 toma uno, los va a tomar de manera aleatoria y va a ir aplicando el algoritmo que les platiqué, que les escribí aquí. Este. Ay, ¿por qué no se ve completo? Ah. O sea, va a hacer todo esto. Mete un dato, busca el BMU, lo fija ahí, actualiza la vecindad. Nuevamente mete otro dato y así sucesivamente. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces hace este proceso? 100,000 veces. Ajá. Entonces vamos a... y al final, pues ya va a tener una colección de neuronas prendidas, las que se activaron. Entonces vamos a correrlo. Aquí me va diciendo el porcentaje de entrenamiento cuando ya llega a los 100,000, digamos a las 100,000 iteraciones. Y ya, bueno, realmente tardó nada, ¿no? Nada. Entonces, o sea, podemos meterle un montón de datos. Error de cuantificación, 6,5 a la menos 13. Muy pequeñito, O ¿no? sea, es 0,00065. Quiere decir que, pues, la diferencia cuando ingreso los datos y el vector de las neuronas, pues realmente la diferencia es nada. O sea que converge. Converge. O sea, ya aunque siga yo metiéndole más iteraciones, 200,000, pues este número ya realmente es pues, prácticamente cero, ¿no? Ujú. Entonces aquí ya acabó el entrenamiento. Bueno, ya tengo el mapa, ¿no? ¿Qué hago ahora? Pues hay que rescatar la información para presentarla. Pero para llegar a eso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevaste? Pues sí. En hacerlo, Ujú. eh, bueno, con el Minisom es rápido, ¿no? Pero hace unos Ujú. años no había Minisom. Entonces nos aventamos un código en Java, Ujú. Ujú, era en Java. no, y pues sí tardamos ahí como un mes en hacer el Pues sí, código, ¿no? porque En la me vas visualización, desprogramando. Ahora lo tardado es que prepares bien tu base de datos, ¿no? Sí, sí. Que esté bien limpio los datos, bien, Ahora, bien trabajados. también pues es un tanto limitado, ¿no? sí. Porque si tienes control del código puedes hacer muchas cosas más. Realmente lo que está sucediendo es que tienes una dona Ujú, y en la dona ujú. tienes montada una distribución gaussiana que actualiza. Ah, exacto, exacto. ¿Esa qué propiedad topológica es isomorfismo? La que conserva. Es, esa, creo que dicen, topológicamente es una variedad de tipo 1, una cosa Ah, así. ya, ya. Cuando montas Pero, ujú, en una dona, ujú. o sin frontera, montas otra cosa, es una variedad, algo Una así. variedad. Sí, una vez platiqué con un cuate ahí medio topólogo. No, está interesante, ¿no? No, ya estaba más interesante programar. En el topólogo te digo lo contrario. Luego aquí lo que vamos a hacer es eh, rescatar las neuronas ganadoras, pero conservando la información de la posición de la neurona. Ya ven que tenemos una XY de cada neurona. Entonces, lo que hago es con cada neurona ganadora del dato que le paso, entonces voy obteniendo esa posición y lo que hago es incrementar el número de las observaciones que activaron esa neurona en particular. Entonces, a ver, lo corro. Entonces aquí tengo, o sea, la frecuencia es un arreglo bidimensional de ceros, ¿no? De 10 por 10, Ujú. que coincide con la estructura de la red de neuronas. Luego, para cada dato,
¿Quién es Dato? Pues Dato fueron los que creamos al inicio, esos 100,000 o 10,000 vectorcitos aleatorios. Buscamos la neurona ganadora en función del dato, le incremento y entonces eso me va a dar pues la posición del array en el que está posicionada esa neurona. Al final grafico la frecuencia y la arreglo bidimensional. Y entonces aquí ya tengo, por ejemplo, en la neurona 0,0 no se activó nada. En la neurona 0,1 o 0,3 se activó 1262 veces. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, sobre todo. Es decir, simplemente estoy extrayendo cómo fueron mapeados los datos y la posición de la neurona. Después vamos a visualizarlo aquí. Llamamos a la figura. Aquí, bueno, lo pintamos en alguna escala de color. Le ponemos sus etiquetas para saber que estamos, en dónde estamos. Y aquí tenemos. Entonces, este es una, eh, digamos, estamos extrayendo las neuronas ganadoras, ¿no? Solamente donde fueron mapeados datos. Es como un tipo histograma. ¿Qué sucede? Que se activaron ¿cuántas neuronas? 8, 8. que era lo que esperábamos ver, ¿no? Porque cualitativamente tenemos 8 tipos diferentes de vector. Sí. Entonces ahí fueron mapeados. Luego, nosotros no sabemos, porque cada una de estas neuroncitas, digamos, tiene un vector de pesos. No sabemos la diferencia entre el vector de pesos que hay aquí y el de acá, y el de acá, y el de acá, y el de acá. Entonces, hagamos la visualización un matrix que nos va a decir cómo es ese espacio topológicamente, qué diferencias hay. Ujú. Entonces, con este. Y es así. A ver qué me dice. O sea, lo que me está diciendo es que aquí hay como una cuenquita de atracción, esta de acá, que corresponde a esta neurona que se activó, ¿no? Ujú. Y yo sé que aquí se mapearon alrededor de pues, como 1200 observaciones. Ujú. Los vectores de pesos de mis neuronas adyacentes pues, son muy parecidos. Ok. Pero si me voy alejando, este y este son muy diferentes. Esto ya me crea una frontera. Sí. Entonces, lo podemos interpretar como cuencas de atracción. Ujú. Hay cuenquitas. ¿Cuántas hay? Pues hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 8 cuencas. que corresponden a las. Que corresponden a la, ajá, pues a las 8 categorías que formó la. Está. Y alrededor se forman los No, entonces tenemos como montañas y valles. valles. Ujú. Así es como se lee más o menos, ¿no? Montañas y valles, cuenquitas de atracción. Entonces ya con esto sé, pues aquí hay 8 categorías. Ya. Tenemos un vector de tamaño 3. Entonces yo le puedo dar un color. Cuando es un ejercicio tan sencillo, pues el vector lo puedo descomponer en colores RGB, red, green, blue, ¿no? Me da un tipo eh, de esa caracterización de color, que sería este. Ujú. Aquí estoy graficando los vectores de pesos de las neuronas, pero asignándoles un color. Entonces, bueno, pues yo sé que aquí hay una cuenquita de atracción y que todos estos, pues fueron como influenciados por la neurona activadora, que fue donde cayeron los elementos 100 RGB, entonces solamente se activó el rojo. Este es el blue, ¿no? Entonces se Ujú. activó el 010. Ah, no, Es el 001. 001. El verde El cero. sería el 1, no, 0, 010. 010. Y aquí pues las combinaciones, ¿no? Ujú.
El blanco es el 111 y el negro es el 000. Y aquí, bueno, las combinaciones. Eso solamente se puede hacer cuando son tres entradas, ¿no? En el vector de... Ahora, puedo hacer un corte en la primera dimensión de los vectores de entrada. Y me arroja esto. ¿Qué quiere decir? Que aquí todas estas neuronas tienen prendidas, pues más allá de lo de, pues digamos aquí, pues, casi llegan a uno, ¿no? Su primer componente es uno de todas ellas. Aquí hay una fronterita que está alrededor de 0.5 y esta que es cero, ¿no? Cero. Entonces, cualitativamente sé que este corte que hago en el SOM, pues de este lado me dejó los componentes prendidos de la primera entrada del vector de datos, ¿no? Si le hago otro corte a la mitad, y este me gusta mucho porque deja el hoyo ahí, este es las neuronas que se activaron en la segunda componente. Ujú. Pero vean este hoyo, ¿no? Y le hago el último corte, y esos son los que se activaron Ese ya es más en la arriba. tercer componente. Ajá. Pues es el RGB, ¿no? O como queremos decirle, el componente uno, el 2 o el 13. Eso es como separarlos. Los componentes son equivalentes a las variables que usaste, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces, ¿qué hace? O sea, si yo veo componentes individuales, pues realmente sí hay una clusterización ahí, Sí. pero el SOM considera todas las variables, ¿no? Ujú. Todas las variables es ver este. Así. Oye, Gus, ahí podemos ubicar como componentes que están como en transición. Podríamos, o sea, digamos, Podrías decirlo, o sea, como eh, intermedias, ¿no? ajá, Entre uno y otro. por ejemplo, aquí está muy diferenciado, ¿no? Ujú, Pero que tuvieras aquí unos tonos grises muy bajitos y aquí otro, y esta estuviera prendida, ujú. seguramente lo que nos diría es que este clustercito compartiría características como de este Y del y otro. de este. Exacto. Sí, como en transición, ¿no? Como, ajá, Podría. digamos que están las cuencas y el objeto que está aquí tendría así como una mesetita así chiquita. Ujú, Y a lo mejor aquí una montaña, ¿no? Entonces, exacto. ese de ahí tendría como características entre uno y otro. Oye, Ujú, Gustavo, esa representación que estás mostrando sería como una equivalente visual al número que obtuve de la importancia de las variables. No, porque aquí no sabemos ¿Cuánto? cuánto se- pesa cada. Habrá que hacer ese análisis que saca el otro método para saber cuánto aporta, ¿no? Sí, para saber cuál domina, ¿no? ujú, ¿cuál pesa, no? Cuál pesa Y más. yo creo que sería eh, ver como también el número de elementos que son mapeados a un clúster. Por ejemplo, aquí, si lo vemos, aquí en pues todos son como muy semejantes. 1200, 1200. Ujú. Pero suponte que uno tiene 5000 Tiene más. El y doble, otro tiene, no sé, 100. el triple, o Sí. otro poquito. Y en ese de 5000 pues domina estas variables, no sé, A, B y C, ¿no? Entonces dirías, bueno, Ujú. Porque seguramente en el ejercicio, por ejemplo, de tecnología de patente a nivel mundial, Así es, les así es. digo, te va a dar Claro. clústeres, les digo, las que dominan, ¿no? China en primer China. lugar, Estados Unidos, así. Y sería interesante porque, Pero bueno, bueno, haces por país, por países, ¿no? ahora hagamos uno pueden clasificar. con datos aleatorios
pero con de punto flotante entre 0 y 1. Entonces vamos a poner este. Por ejemplo, ahora nuestros datos son así. Y tú vas a tener algo semejante, José Juan. Ujú. Pero no de tamaño 3 sino de tamaño 80, ¿no? Sí. Eh, Aquí vamos a subirle el número de tamaño. Vamos a ponerle 30. Vamos a ponerle El riesgo por lambda. 7. Sí, se puede. Sí. Vamos a ver cómo jala esto. 10. Learning rate 0.3. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un SOM de 30 por 30. Entonces tiene 900 neuronas. Con un radio de vecindad tamaño 10, ¿no? Es más grande porque también tengo una red de neuronas más grande. Y una tasa de aprendizaje un poco menor, 0.3. Y vamos a entrenar igual, ¿no? 100,000. Vamos a ver. El sigma es la vecindad, ¿no? Sí, veamos si jala, ¿no? Sí. El error de cuantificación 0.12. Creo que puede mejorar. Vamos a ponerle así. Con más simulaciones. Ajá. No mejoró tanto. Bueno, vamos a correrlo así. A lo mejor el sigma es muy grande. Pero vemos qué surge. Aquí necesito mapear los BMU, pero como es más grande, entonces va a ser de 30 por 30. Aquí están. Las neuronas ya se mapearon prácticamente en todas, ¿no? Vamos a visualizar los hits. Pues hay en todos, ¿no? O sea, no se ve una distinción ahora como la otra vez. Son datos aleatorios con entradas aleatorias, entonces se supondría que no habría estructura. Pero tenemos, eh, bueno, la U-Matrix, ¿cómo la ven? Distingue algo, ¿no? Pues sí, está difusa, pero sí hay puntos que se distinguen, ¿no? Distingue algo. Tal vez necesitamos hacer más grande la retícula de neuronas, pero ahora grafiquemos los vectores RGB. Ahí sí hay estructura, es decir, no son vectores. Sabemos que el vector son colores aleatorios, ¿no? Así los creamos. Pero lo que hizo el SOM fue estructurarlos de tal manera donde prevalece cierta estructura, por ejemplo, el 1 que tiende a rojos, azules, verdes. Es decir, no vemos vectores aleatorios, ¿no? Sino más bien parece como una paleta de color. Sí, sí, es cierto. ¿Viste esa transición, no? Entre colores. Sí, Es exactamente, el viaje muy suavizado. exactamente. Por ejemplo, aquí prevalecen vectores R,
que tengan 1, 0. 0, 1, 0. Los pintores dicen el matiz. Ujú. Ajá, Tenemos exactamente. Esta matiz región ahí. verde, pues evidentemente es cuando prevalece la componente verde, que sería la del medio. Y la rojo, blanco, tal vez blanco sea por acá. El ¿Sí? azul, ¿no? Eso. El negro se ve muy poquito, ¿no? El negro está acá. Ujú. Podríamos darle, a ver, vamos, miren, podemos darle un radio un poco más pequeño. Vamos a probar. Bueno, no se pueden mover dos a la vez porque si no ya no sabemos cuál influye en otro, ¿no? Ese es lo. Pero vamos a hacerlo más grande. 40, 40, 40. Ya, a ver. Los vectores son los mismos. Ahí estamos entrenando. Se va a tardar un poquito más. O sea, incrementar el tamaño hace que el tiempo crezca en orden cuadrado. Sí. Ujú. Exactamente. La sigma de Que, cuánto a que, cuánto varía, o sea, por ejemplo, pusiste ahí un tamaño de 10 pero antes habías puesto uno más pequeño. O sea, ¿cuáles son los rangos de la sigma? pues puede empezar desde no menor a uno, pero puede ser de, por Ok, ejemplo, 10 a 1. ok. Pues una vecindad de uno es la más chica. Sí, sí. Ah, sale ahí. Acá hay una conquista, ¿no? Aquí está más A marcado. ver, veamos qué. Creo que sí le ayudó o no. Sí, 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 se ve más. No, bueno, no puede ser, ese verde pero tenemos un verde. aislado, bueno, del otro verde. Ujú. La transición es suave, pero sí tenemos un verde ahí, otro verde, ¿no? Otro verde. Ajá, como un verde claro y un verde oscuro. Ujú. O sea, podría ser que nuestros datos de pronto sí tengan una desviación hacia verdes, ¿no? O sea, porque son números pseudo-aleatorios, ¿no? Podría ser, no sé. A ver, ¿qué me genera este? Wow, la primera componente. Ah, mira, esto no lo había visto. ¿Qué me indica que estos, wow, bueno, estos de acá prevalece la primer componente, estos no, estos sí. Qué chistoso, ¿no? Vemos la segunda componente. Prevalece aquí la segunda componente, esta es la transición Ujú. y estos son más marcados, ¿no? Ujú. La tercera, También ahí, ¿no? no, está tremendo, ¿no? Y eso que son datos aleatorios, o sea, Mm. Exacto. está buenísimo. Está bueno. Y evidentemente, pues hay dinámica, o sea, conserva esta relación no lineal, ¿no? Si Ujú. no,
Si no, no podría explotar o sea, buscar algún patrón entre estos vectores aleatorios. Y cosas que tienes son pantallas. No. Ok, bueno, vayamos rápidamente a otro. ¿Alguna duda aquí? ¿Cómo se llama con el que estás leyendo? El cuaderno que estás utilizando de Ah, es el Eugenio. Google Colab. Ok. Ujú. Con tu cuenta de Google ahí, Ujú. bueno, este sirve para ciertas cosas, pero si no, después tienes que comprar espacio, no, espacio, Sí. RAM y todo eso. Lo que necesitas hacer y la potencia que vayas a requerir puede ser mucho tiempo gratis o puedes gastarte una muy buena lana. Sí, sí, estas cosas lo que puedes estar ejecutando si tengan mucho. Ahí viene el tema de los créditos, cómo te los vas a gastar. Bueno, este ejemplo, el 3, bueno, es el 2, pero más bien es el 3. Ya lo hemos visto. La idea es clasificar ese tipo de florecita, la iris, que hay un set de datos propuesto, bueno, levantó un biólogo, Ronald Fisher, en el 36. Y se usa para, digamos, experimentos ahí con Machine Learning y cosas así. Solamente rescata tres variables, como el grosor de la hoja, longitud, transversal, longitudinal. Eh, Se podría hacer un muestreo mucho más elaborado, pero ese es como clásico. Ujú. A ver, igual, ese está importado. Vamos a leer el archivo. Iris. Iris, no iris. ¿Mm? Iris, no iris. Aquí ya tenemos, digamos, los datos, el número de observaciones, pero Fisher pues ya tiene la categoría de la flor. En este caso vamos a ver cómo, o sea, cómo el SOM lo hace y respecto a la categoría, cómo las va poniendo. Con este limpiamos, Correctores. sí, no, son cuatro variables. Luego normalizamos, vamos a entrenar este SOM. Error de cuantificación 0.06. Pues está bien, ¿no? Ujú. Vamos a hacer otros tres más, donde aquí vamos a especificar el tipo de función, Ok, que está la burbuja y la función triángulo, ok. ¿no? La burbuja, pues es una burbuja. O sea, vas a probar al mismo tiempo los Ajá. dos. Ok. Entrenamos cada una de ellas. Dos,
Bastante rápido, vean los errores: 0.5, 0.06, 0.03. Revisamos el tipo de escala de color. Luego, esas son estructuras para graficar. Y al final, pues ya tenemos la U-matrix. Ya sabemos cuando es negro, bueno, es como una cuenquita, blanco, nos separa, ¿no? Nos separa estas regiones. Eh, la azul es la virgínica, la verde es la versicolor y la setosa es roja. Y aquí está, ¿no? Ese es el primer SOM. Pues tenemos aquí cómo los fue mapeando. Y bueno, el marcador rojo, que es la setosa, pues siempre aparece como muy aislada en los 4 experimentos. Vean. Aquí podrías ya darles una etiqueta. ¿Te acuerdas que tú mapeas ya pones arriba la etiqueta según la clasificación que ya tiene? Original de la bancaria. Ajá. Ujú. Se le podría poner aquí, bueno, a ver, ya creas el SOM, te los mapea y les asignas un identificador o un simbolito Sí. para ver la categorización del SOM y la que ya manejan los bancos. Entonces, realmente con estos datos, aunque son 4 características, pues digamos, o sea, no es tan preciso, pues sí logra aquí hacer una diferencia. Ujú. Por acá hay unas regiones que se traslapan, ¿no? Según Ujú. los datos, hay algunas que comparten como estas regiones. Como aquí acá. Bueno, este sí se separó, pero aquí no, aquí sí hay un traslape. O aquí, o acá. Y esta no. Bueno, aquí ya no hice los cortes, pero se pueden hacer los cortes también. ¿Qué te indicarían estos traslados? Pues para el SOM son de la misma categoría, pero la clasificación ya con digamos, en la biología, Ujú. son diferentes especies. Ya. ¿Qué significaría que a lo mejor se necesitan más datos para hacer esa diferenciación? Porque nada más son 4 características. Ya, ok. Y bueno, pues ahí están nuestros 3 ejercicios. Mm, ¿Alguna duda? No. Pero te lo paso y no. Sería cargar el registro de los 80. Sí, te quedas con 150 por las variables Ah, ok. que le metimos. Entonces, Sí. Ok, ok. A ver, bueno, se los platico. Tenemos datos, el tipo de dato puede ser estructurado, no estructurado o semiestructurado. Lo que le hemos metido, pues son estructurados, ¿no? Se puede ver como en una tabla de Excel. Dicen, si lo ves en una tabla de Excel es un dato estructurado, ¿no? Aunque podría haber ahí algunas excepciones. Podríamos tratar de clasificar, por ejemplo, notas de periódico con el SOM para ver qué características comparten las notas periodísticas y ver si se puede hacer
clasificación, clusterización, ¿no? Pero debemos pasar de un dato no estructurado a un estructurado. Entonces hicimos un ejercicio con notas de periódico del tema de educación superior. Queremos de hacerlo con ya ahorita el actual. Son como 3000, ¿no? Sí. Eh, Justamente, pues ya Oscar Fontanelli nos habló de las leyes de potencia, la ley de Zipf, que siguen los lenguajes. Entonces, pues ahí hay una ley de potencias que explotamos para este trabajo, ¿no? Nos vamos a quedar con un segmentito, no con las primeras, porque pues eso todos los artículos de periódico pues van a tener o prevalecen estructuras que están aquí. 4000. Ah, pues está buena, sí, está buena. Hay que hacer un nuevo ejercicio. Entonces lo que hacemos es quedarnos con un segmentito aquí. Por supuesto, también sigue la ley de Zipf, este cúmulo de datos. Eh, Aquí tenemos DELA, ENEL y educación y superior, pero decidimos cortar aquí, ese segmentito, y quedarnos con los conceptos con los sustantivos que prevalecen aquí en esta región. ¿Cuáles son? Estos. Entonces creamos un vector de tamaño 100 de un artículo periodístico. Nos quedamos con puros sustantivos y lo que vamos a hacer es el siguiente procedimiento. Tenemos el texto original, lo pasamos a un proceso de limpieza y vamos a crear un vector de características que contengan en cada entrada o cuando veamos la presencia de una palabra de estas, se le va a aumentar en uno la frecuencia de aparición. Entonces, por ejemplo, si tenemos este vector de codificación de ese texto, entonces quiere decir que aparecen en el texto 5 veces la palabra desarrollo, ¿no? Si aquí tienes tres, entonces aparece 3 veces investigación, ¿sí? Entonces vamos a tener algunas que están prendidas, o sea que sí aparecen y otras que no. Por eso es una medida que podemos ya crear para todos los textos. Después los normalizamos y entonces ya tenemos nuestro set de datos de entrada para entrenar al sombra. Eh, Ese sí lo hicimos en Java, entonces hicimos la limpieza, se almacenan se sacan los artículos de la base de datos, se hace el preprocesamiento que les dije, se almacena ya el vector, se entrena el SOM, una vez entrenado, se regresa el SOM a la base de datos y luego ya tenemos una interfaz para navegar sobre el SOM, ¿no? Toda esta estructura. Los parámetros del SOM pues, fueron una retícula de 40 por 40 celdas, se entrenó durante 600 épocas, cada época se pasan los 1200 artículos, vectores de entrada 1250, el vector es de tamaño 100, parámetro de aprendizaje 0.1, el tipo de autorización pues una gaussiana, ¿no? Una normal. Tuvimos un mapeo de este tipo. Yo creo que, o sea, nos faltó hacer un poquito más de experimentación, pero bueno, aquí podemos ver ya con la U-Matrix una cuenca. Esas regiones blanco lo que nos indican es que todo lo que está aquí es muy ajeno entre sí, o que esté junto, es muy ajeno. También lo que está acá o acá. Pero hay ciertas regioncitas oscuras, ¿no? Que podrían ser clustercitos que identifican ciertos atributos. Por ejemplo, aquí estamos graficando la palabra más representativa de esa neurona que se prendió. Entonces, nos dice algo, ¿no? Investigadores, eh, científico, económico, social, jóvenes. Por ejemplo, estos son los artículos donde aparece la componente de jóvenes. Es como si hiciéramos un corte de esas 100 capas, hiciéramos un corte en jóvenes con mayor a 0.3.
Entonces, este es el más representativo de los artículos y alrededor de él, pues todo esto hablan de jóvenes, ¿no? Y por aquí algunos. Por este clustercito es de jóvenes, nos habla de jóvenes. Ciencia, tecnología y CONACYT. Tenemos estos clustercitos que se aprenden y todos estos artículos hablan de ciencia, tecnología y de CONACYT, ¿no? Que son muy, pues están en la región, será como de ciencia y tecnología. Entonces así se puede ir buscando a través de este mapa. Quiero que me traiga los artículos que hablan más de ciencia y tecnología con así. Pues se aprende esta región y ya los puedes consultar. Mm. Entonces sería algo así como muy, muy sencillo de ir. Y con una interfaz que puedas ir navegando, pues tú le vas picando, te traes los artículos, les picas y los lees, ¿no? Así fue la aplicación respecto a este mapa. Hicimos varias pruebas, pero este fue el que salió mejor. La parte, hay una publicación de este, se los mando, en el libro de actas de complejidad 3 en Sage. Ahí se reporta un poquito más sobre todo el proceso y la metodología que se siguió. Se los paso. Bueno, creo que todavía hay tiempo. Les menciono otro rápido. Mm, Esa fue una tesis de un alumno de ciencias, Víctor Velázquez, que él trabajó muchos años en una aseguradora. Entonces tenía datos, seguro de gastos médicos mayores. Entonces la idea fue que cada evento fuera caracterizado por un vector. Y decíamos, bueno, a lo mejor podemos detectar cosas anómalas en todos esos registros. Pólizas muy altas o cosas por el estilo. Incluso poder ver si se podía detectar fraude. No pudimos usar los datos de la aseguradora donde trabajaba porque pues, son privados. No, no tuvimos permiso incluso de hacerlos anónimos, no se pudo. Entonces hay bases de datos abiertas al público, pero están bien mal construidas y hay un montón de datos faltantes y todo. Yo creo que la mitad del tiempo de la tesis, Víctor se la pasó limpiando y estructurando. O sea, sí fue ahí un rollo, pero bueno, quedó un trabajo muy bonito. Eh, les enseño, bueno, aquí hizo todo la descripción de los datos, un análisis estadístico a priori, se eligió una metodología CRISP-DM, que es como la metodología tradicional que se usa para hacer ciencia de datos, procesar los datos. Eh, el análisis exploratorio, la descripción del método del SOM, aquí están las vecindades. Se quedó un trabajo muy detallado. Si gustan, se los comparto. No está en repositorio. Como es trabajo profesional, no queda en repositorio TESI UNAM. No queda ahí. Aquí probando tasas de aprendizaje y zona de vecindad. O sea, explorando de los hiperparámetros. La U-matrix, las frecuencias. Salieron U-matrix de ese estilo. O sea, aquí se ve diferenciadamente ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 clustercitos o cuencas.
pero a la vez esa cuenca tiene otras subcuencas. O sea, no es una cuenca que quede así, sino es una cuenca como que Tiene varias. tiene otras cuenquitas. O sea, de aquí en medio hay otra. Aquí hay otras dos chiquititas. Sí. Entonces, realmente, o sea, aquí otro escenario también. Otros. Como también tenemos variables categóricas, o sea, masculino, femenino, línea de negocio, si era nacional o extranjero, eso el SOM lo detectó muy bien. Entonces, creó esas regiones, ¿no? Luego, por moneda, por pago, extranjero, moneda nacional. Estos son diferentes cortes. Estatus de pago, rechazado, pago parcial, pago total. Es decir, son cortes sobre ese vector de características, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría leer este es por edad? Ese sí es impresionante. O sea, para leerlo esa no fue otra región, pero podría ser la región de sexo masculino, de pago como moneda nacional, eh, con pagos ya aceptados o rechazados tal vez, pero donde está como tipo de ranurita son la gente que tiene edad avanzada, alrededor de 80, ¿no? Y el rojo es más joven, en promedio. Entonces tiene un montón de información. Esos son los montos ocupados en los seguros, el deducible, reclamaciones. Y luego, bueno, ya nos fuimos por ejemplo, este es colectivo, seguro tipo colectivo, femenino, individual, femenino, individual, masculino, colectivo masculino, que es la región que estaba mencionándoles. Todos son un montón de cortes. Y todo lo hizo con Minisom. Aquí caracteriza dos cosas. Eh, el tipo de categoría, que es colectivo masculino, colectivo femenino, y ese es por entidad. Esos que se prenden son por entidad. El área asombrada distribuye el valor de los de la Ciudad de México, ¿no? Tiene capas. Un montón de capas, sí. Las escribimos con los colores, pues digamos que aquí cada una nos dice una cosa. Y el SOM los agrupó en función de todas esas categorías. Entonces, una sola neurona tiene un montón de propiedades. Mencionamos que esto podría sugerir hacer, por ejemplo, seguro de gastos médicos mayores, pero a la medida. O sea, no un solo tipo de gasto médico mayor para toda la población, sino ya algo más específico. Y encontraron anomalías ahí, ¿no? Sí, por aquí se describen algunas raras. No logramos ver algún tipo de fraude que era la idea original. Necesitarían datos muy precisos, sí. Pero más bien sí se caracterizó muy bien a partir de los datos. Como raras que aquí las describe. Así fue un trabajo muy meticuloso. Creo que por acá estas islitas que salen como del espacio más grande, ¿no? Ya quedó muy bien este trabajo.
Bueno, pues esa era la presentación, esta fue la presentación de hoy, para que puedan utilizarlo posteriormente. Sí, entonces bueno, pues terminamos aquí. ¿No tengan alguna duda o comentario? Tú mandarías el cuaderno, ¿verdad? Sí, está bastante bueno, ¿no? El método. Si es que para explotarlo, o sea, por capa, sí, muchas cosas. Nuestros asistentes en Zoom, algún comentario? Yo sí. Hola, Mar. ¿Qué tal, Doc? Está muy bueno el método y yo le encontré varias similitudes con otros métodos también pues no supervisados, ¿no? De Machine Learning, incluido el propio Principal Component Analysis, famoso PCA. Entonces, voy a darle una estudiada más a fondo. Gracias por traerlo a la mesa. Creo que puede servir para cosas un poco diferentes, pero sí le veo parecido, ¿no? Así a ojo de pájaro, como lo vimos ahorita, con ese método y con algún otro método multivariado que ahorita no recuerdo. Pero está bien interesante. Sirve también para las mismas cosas, reducción de dimensionalidad, visualización en planos. Entonces, me llamó mucho la atención eso. Voy a echarme un clavado para revisarlo bien y bueno, pues nuevamente gracias por ponerlo en el radar para considerarlo para futuras metodologías en futuros proyectos. ¿No? Sí, sí, claro, Mar, sí, sí, gracias. Recuerda que este método explota, o sea, conserva no linealidades. El que usamos en el artículo, el componentes principales, pues es explotar la linealidad, ¿no? La diversidad de la desviación estándar de los datos. Hay que ver los alcances de cada uno de ellos, pero sí, como dices, se hacen proyecciones y bueno, pues digamos, visualmente son atractivos, ¿no? Porque puedes ver los objetos donde estuvieron mapeados. Pero sí se pueden complementar, ¿no? Muy bien, Sí, totalmente. perfecto. Gracias, Doc. Gracias, gracias. En el caso de la iris, por ejemplo, si pensamos en caracterizar los genes, ¿no? Un genetista podría servirle, ¿no? Para ver variedades hasta, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, aquellos más atrevidos, pues, que preocupados por mejorar, ¿no? La semilla, podrían generar nuevas variedades, ¿no? Sí, ahora que lo dices, Ray, cuando estábamos bueno, en la facultad, cuando era estudiante, estuvimos en el área de biomatemáticas con Pedro Miramontes, Faustino Sánchez, todos ellos. Y en codones, ¿no? Con aminoácidos. Y de ahí caracterizados por segmentos. O sea, obtenías un vector por segmento. Y lo metimos al SOM para identificar, digamos, cada organismo tenía un tipo de mapita de SOM. Entonces podías ver, bacterias tenían un tipo, arqueobacterias otro. Quedó padre ese trabajo, pero bueno, ya tiene muchos años que lo hicimos, es un análisis bioinformático. Sí, sí, no me acordaba de ese. Sí, no me acuerdo. ¿Dónde habrá sido ese?
serían las flores prehispánicas, ¿no? Los helechos. Cempasúchil. No, las otras que se utilizaban en las bodas, todo eso. Mira, Rey, Pues sí, los helechos, ¿no? La Nochebuena, ¿no? También justo tenemos, las flores que se dan un poquito. mira, Rey, tenemos para cada organismo, tomábamos un segmento de su genoma y le calculábamos una medida de información, la entropía de Shannon, un algoritmo de compresión y una medida que tenía Germinal Cocho, WS, ¿no? Que era conteos. Y entonces creabas, pues, por segmentitos del genoma, pues una medida de información que contiene estos tres componentes. Entonces, según la cantidad del genoma, pues tenías un montón de vectorcitos, ¿no? Que te caracterizaban secuencialmente. Por ejemplo, ese es todo el genoma, desde la base 1 hasta la 3000 o cosas así. Entonces ve todas esas irregularidades. O sea, hay segmentos en el genoma que presentan mayor nivel de información. Tenemos vectorcitos por cada parte y pues tenemos estos mapas de clústeres que son pues el SOM con las neuronas prendidas. Ve lo que es una estructura aleatoria, para comparar. Este es aleatorio. La revés italiana, que es una plantita, el C. elegans, un gusanito, el Homo sapiens, la mosca, esa creo que era una cerevisiae, era creo que una levadura, ¿no? El Bacillus subtilis, la Trachomatis, el E. coli, Pulmonis, Hanashi, Olfataricus, arqueas. Ve cómo salen bien distintos. Les llamamos firmas genómicas, ¿no? Y la idea era comparar estos para crear una filotaxis, o sea, pues digamos, ver qué organismo es más semejante a otro organismo, pero desde su nivel de información. Ya no me acordaba, sí. Bueno, pues ahí están. Mira, pues este es el aleatorio, ¿no? Bueno, ahí estuvimos explorando con otras cosas, con el grupo de bioinformática de la facultad. Muy bien, pues ya terminamos, son las 3 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia, nuestros compañeros y compañeras que están en Zoom, muchas gracias, los que están aquí de manera presencial también. Y bueno, los esperamos el próximo martes para la presentación de José Juan. Estén muy bien, Gracias. hasta luego, Gracias. Hasta chao. luego. Saludos.